Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Editorial del Cielo, bienvenidos a un nuevo video podcast. En el día de hoy quiero charlar con ustedes un tema que la verdad me tenía ansioso, un tema que quería comenzar a charlarlo en la brevedad porque es un tema que apasiona, un tema tan necesario para estos tiempos. La verdad que quería comenzar. Y estoy hablando de las cartas del libro de Apocalipsis. Esas 7 cartas que Jesús escribe a estas 7 iglesias de Asia Menor en ese tiempo, específicamente para esa iglesia en ese tiempo, pero también que tendría trascendencia en los años siguientes. Es decir, son cartas atemporales, son cartas que nos sirven hoy para nosotros, para que nosotros podamos entender cuál es la intención de Jesús en cada carta de este libro de Apocalipsis. Y en el día de hoy vamos a centrarnos en la iglesia de Éfeso. Y comenzamos leyendo Apocalipsis 2, del 1 al 7. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que nunca puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjate que siempre que se nombra esta iglesia, la iglesia de Éfeso, ahí en el libro de Apocalipsis, siempre se la recuerda como la iglesia que dejó el primer amor. Y si bien es una realidad, vemos que Jesús antes le afirma o le reconoce diferentes cuestiones que estaba haciendo bien la iglesia de Éfeso. Nada más que estaban teniendo la motivación incorrecta. Fíjate que Jesús le dice: yo conozco tu arduo trabajo, pero has dejado tu primer amor. Es decir, las obras que están haciendo, si no tienen la motivación correcta, si no estoy yo en medio de la ecuación, no estoy yo en esa obra, en la intención de esa obra, no tiene sentido. En estas cartas podemos ver que el objetivo de Jesús para la iglesia de Éfeso es el mismo que tiene para la iglesia de los últimos tiempos. La intención de Jesús es alinear a la iglesia a los planes de Dios por completo. O sea, la intención de Jesús en estas cartas, como te decía, no solamente se lo dice a la iglesia de Éfeso, sino que es una carta que trasciende los tiempos y también nos está hablando hoy a nosotros a través de estas cartas, que si nosotros, por más que hagamos y no tenemos la motivación correcta, que es amar a Dios sobre todas las cosas, esas obras no tienen sentido. Por eso Jesús busca a través de las cartas alinear a las iglesias. En este caso, la iglesia de Éfeso, una iglesia que estaba afanada aparentemente en su trabajo, en el hacer, una iglesia que le costaba porque estaba rodeada de idolatría, de paganismo y de un montón de cuestiones más, que trabajaba mucho, que le costaba pareciera, pero que tenía la motivación incorrecta. Ahora bien, conozcamos un poco el contexto de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad con un fuerte mover comercial, ya que estaba ubicado en un lugar estratégico para dicha actividad. O sea, era un lugar estratégicamente positivo en cuanto a lo comercial. Era un lugar donde entraba y salía todo el tiempo gente, porque se comercializaban muchas cosas, y estaba sobre un lugar estratégico donde los barcos llegaban y salían rápido por la pronta salida al mar que tenía la iglesia de Éfeso. Pero más allá de eso, su mayor atracción o su mayor fama era por esta diosa llamada Artemisa, o también conocida como la diosa Diana.
Ella era conocida como la diosa de la fertilidad. No sé si recuerdan, ahí también Pablo habla un poco en Hechos, ¿no?, de este tema. En ese contexto lleno de idolatría y de libertinaje había un remanente cristiano al cual Jesús dirige la carta. Ante todas esas cuestiones, ante todas esas presiones que por ahí tenía la iglesia, ante todo ese libertinaje, paganismo, idolatría, había un remanente cristiano al cual Jesús dirige la carta. Y en esta carta, en este video, vamos a enfocarnos en 4 puntos, al menos que yo quiero compartir con ustedes. Número 1, Jesús elogia y afirma. Esto está en el verso 2 y 3. Dice, el Señor les dice que conoce su arduo trabajo. Arduo habla de mucho esfuerzo. Pareciera que les fue difícil llevar a cabo la obra entre tanto paganismo e idolatría que había a su alrededor. Sin embargo, ellos se mantenían en la sana doctrina que le había enseñado el apóstol Pablo. Es lo que yo te decía recién. O sea, la iglesia de Éfeso vemos que fue evangelizada por Pablo. Pablo fue el que llevó el mensaje a la iglesia de Éfeso y eso lo podemos ver en Hechos. Ellos pudieron hallar mentirosos a los que se decían llamar apóstoles. Esto lo lograron gracias a su compromiso con la palabra de Dios. Es decir, es necesario conocer la palabra de Dios. Hace falta conocer la verdad para decodificar la mentira. Si vos y yo no conocemos la verdad, difícilmente vamos a conocer lo que es falso. Es decir, pensando en los últimos tiempos, en ese anticristo, cuando se levante y se muestre como Dios y empiece a dar señales y empiece a dar falsa paz y falsa seguridad, ¿cómo vamos a decodificar que todo eso es falso si no conocemos los verdaderos hoy? Entonces, fíjate esta comparación. La iglesia de Éfeso había sido entrenada por Pablo y había sido también aconsejada con respecto a lo falso. Y ello se ve que con su deber, con su disciplina en leer la palabra y en conocer lo verdadero que es la palabra de Dios, ellos pudieron decodificar lo falso. Y estos apóstoles que se decían llamar apóstoles, ellos lo hallaron mentiroso, se dieron cuenta que no era lo que la Biblia decía. Entonces vemos que es una invitación hoy a poder meternos de lleno en la narrativa bíblica para entender y conocer cuáles son los verdaderos planes de Dios y no dejarnos engañar el mañana cuando se empiecen a dar estas dinámicas con respecto al anticristo o antes. Fíjate que esto es algo que se va a ir dando de una forma progresiva, de una forma cronológica. Si vos empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis, hay diferentes partes que son cronológicas, que se van a ir dando sucesos y eventos que se van a ir dando uno atrás del otro. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar con una sabiduría revelada del Espíritu Santo en cuanto a esto, que no nos engañe. Siempre me viene esto a la cabeza cuando hablo de engaño. Es la primera señal que Jesús da a sus discípulos en el contexto que está hablando acerca de las señales antes del fin, de los últimos tiempos. Los discípulos le preguntan cuáles serían las señales antes de que Él venga, y Él le dice, mira que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre, falsos cristos. Entonces, mira que nadie los engañe. Entonces creo que es un alarmante. Después vienen rumores de guerra, pestilencia, hambre, persecución y todas las dinámicas, todas las tendencias negativas que hay en el libro de Mateo 24. Pero fíjate que la primera que sale de la boca es el engaño. Jesús nos llama y tiene ahí hace un énfasis a que no seamos engañados. Entonces conocer la verdad nos da como ese filtro, ¿no? Nos ayuda a decodificar a la mentira. Si no conocemos la verdad, difícilmente podamos ver la mentira. Así de simple pareciera, pero es una realidad. Conocer la narrativa bíblica nos otorga ese filtro para diferenciar lo falso de lo verdadero. Es decir, hoy estamos estudiando las cartas de Apocalipsis. Vos podés meterte a estudiar el libro de Apocalipsis y te vas a dar cuenta de las dinámicas que se van a dar en los últimos tiempos, que en parte ya se empiezan a dar, se está dando un montón de situaciones que te hacen ver que estamos en las puertas, ¿no? Que el Señor está en las puertas y que debemos estar listos y debemos estar sobrios, dándonos cuenta qué es verdad y qué es mentira. El apóstol Pablo les advirtió acerca de los falsos maestros. Esto está en Hechos 20, 29 y 30. Al parecer ellos escucharon este consejo, por eso no se dejaron engañar.
Jesús también nos advierte de esto en Mateo 24:4, es lo que te decía recién, en el contexto que las señales antes de su regreso, Jesús le dice, mire que nadie los engañe. Esto es para tener en cuenta, realmente como hablábamos recién, el engaño va a ser una de las herramientas que va a usar el enemigo en los últimos tiempos. Fíjate que esta palabra, ¿no?, de engaño es la que va a usar Satanás para que haya esa mayor apostasía, como lo anuncia Pablo también, ¿no?, que va a haber una gran apostasía de personas que por no conocer la narrativa bíblica, por no tener ese filtro para decodificar lo falso de lo verdadero, van a terminar accediendo a la falsa paz y a la falsa seguridad que va a ofrecer el anticristo en ese tiempo. Y se van a dejar marcar y de ahí ya no hay vuelta atrás. Esto es bíblico. Entonces hoy es el tiempo donde nosotros debemos repudiar el engaño y meternos en las escrituras, meternos en intimidad para que esa palabra se nos sea revelada, no con sabiduría e intelecto, porque el intelecto puede ser vencido ante una presión, pero cuando la palabra te es revelada, ninguna presión hay que te haga retroceder y haga dudar de nuestra fe. ¿Por qué? Porque esa palabra se nos fue revelada y tenemos una convicción. Los discípulos vivían así, ellos murieron creyendo lo que Jesús le había dicho, que Él iba a volver, que así como le dijeron los ángeles, así como lo ven ascender, lo verán volver. Entonces ellos daban su vida día a día y no les importaba nada, que lo azoten, que lo golpeen, que lo metan preso. Ellos seguían así, seguían predicando con esa convicción. ¿Por qué? Porque la palabra se le había sido revelada. Entonces esto es lo que nosotros hoy necesitamos, que la palabra se nos sea revelada, no en intelecto, sino que en entendimiento del Espíritu, para poder sobrellevar cualquier situación que se nos dé, aún en este momento o en los últimos tiempos, para no ser engañados, ¿sí? Entonces, decíamos que esto va a ser una de las armas que va a usar el enemigo para hacernos apostatar de la fe, o va a intentar eso al menos. Vamos a ver el punto número 2, Jesús exhorta, versículo 4 dice, Jesús le llama la atención porque dejaron el primer amor. Y esta es la frase célebre, ¿no?, que siempre se usa, ¿no?, que has dejado tu primer amor, vuelvan a su primer amor. ¿Cuántas prédicas escuchamos de esto, ¿no? Hay que volver al primer amor, haciendo alusión y referencia a estos textos, a esta historia, a esta carta. Pero, y vemos que dejar, porque fíjate que me gusta la Reina Valera que dice, ha dejado su primer amor, y dejar habla de independencia. O sea, cuando vos dejás algo, te independizás de eso. Es decir, yo en particular, un ejemplo voy a dar, yo he fumado mucho tiempo y era dependiente del cigarrillo, hasta que un día Dios me hizo libre y lo dejé y me hice independiente. Ya no lo necesité más en mi vida. Y lo que hizo la iglesia de Éfeso, lo que pasó con la iglesia de Éfeso fue eso. Ellos se independizaron. Dejar habla de dependencia, de independencia, perdón. Podemos ver que lo llevó a dejar el primer amor y las primeras obras no fue tener la motivación correcta. Ellas no sabían que las obras que estaban haciendo y todo el trabajo, el arduo trabajo que Jesús le dice, no tenía sentido porque habían perdido la motivación por la cual lo estaban haciendo. Entonces ellos se enfocaron en la obra arduamente, descuidaron el primer y gran mandamiento. Fíjate que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo dice que es semejante a ese, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Entonces ellos quizás en su obra quizás ellos habían perdido ese primer y gran mandamiento. Ya no amaban a Dios sobre todas las cosas, sino que estaban enfocados en la obra, en hacer, en crecer. Pero Dios es bueno y Jesús ahí exhorta y corrige y le dice que tienen que volverse al primer amor, tienen que volver a depender de Dios para que las obras sean efectivas. Y por eso te digo que también es para estos tiempos. Nuestras obras comienzan a ser efectivas cuando nosotros somos totalmente dependientes de Dios. De otra forma, nuestras obras, dice la palabra, ahí creo que, si no me equivoco, el libro de Santiago dice que nuestra fe sin obras es muerta. O sea, hay que hacer, pero también hay que tener fe. ¿Qué es tener fe? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. O sea,
amar a Dios sobre todas las cosas. Fíjate que ellos descuidaron el primer y gran mandamiento, está en Mateo 25, lo podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Dice, vemos algo muy parecido a esto. Había 5 vírgenes insensatas, ellas se enfocaron en alumbrar, se enfocaron en la asignación. Ellos tenían, recordemos, hacemos un paréntesis y recordamos rápidamente la parábola de las 10 vírgenes. Había 5 prudentes y 5 insensatas, que literalmente Jesús usa esa parábola porque era una realidad que en una boda había 10 amigas de la novia esperando al novio y ellas tendrían que estar con lámparas encendidas para alumbrar el camino del esposo cuando venía. Eso era literal en las costumbres judías cuando había una boda. Entonces Jesús cita y hace referencia a esto para que se note bien claro que había 5 amigas que eran prudentes y se prepararon con el aceite, y no solo se prepararon para cumplir con la asignación, sino que se prepararon para que esa asignación sea efectiva. Y fíjate que hay 5 que son imprudentes, se prepararon para cumplir con la asignación, pero no se dieron cuenta que sin el aceite esa asignación no iba a ser efectiva. ¿Qué te quiero decir con esto? Volviendo a la iglesia de Éfeso, ellos tenían un arduo trabajo, pero no tenían el aceite, no tenían la intimidad, no tenían la motivación correcta. Entonces sus obras no eran efectivas. Fíjate que estas 5 insensatas, ellas se enfocaron en alumbrar, en la obra, tu arduo trabajo, pero no tenían el aceite suficiente. Vemos que la falta de intimidad con el Señor que tenían ellas, vemos la falta de intimidad que tenían estas 5 insensatas, la falta de intimidad que tenían. El aceite representa al Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo cuando nos acercamos a Dios. Entonces, esto podemos concluir también y dándonos cuenta que había una falta de intimidad, una falta de acercamiento al Señor, porque terminando la parábola el Señor le dice que no las conoce. El Señor le dice, ciertamente y literalmente dice la palabra de Dios, ahí en Mateo 25, al final casi de esta parábola le dice que no las conoce. O sea, esto nos habla también que no tuvieron un tiempo íntimo con el Señor en cuanto a llenar sus lámparas. Entonces, para que se entienda, el arduo trabajo que tenía la iglesia de Éfeso estaba siendo ineficaz. ¿Por qué? Por consecuencia de no tener una vida de intimidad con el Padre, una vida de intimidad con Dios. Ellos habían se habían independizado de Dios. Número 3, Jesús advierte, versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Lo que les está diciendo el Señor es que es necesario que identifiquen que su motivación no es la misma que tuvieron en principio para llevar las obras adelante. Recuerden dónde han caído, recuerden que la primera obra y la más importante es crecer en intimidad con Dios y llenarse de la motivación correcta que es el amor de Dios. La motivación correcta a hacer las cosas, el motor para que la obra sea efectiva es el amor de Dios. ¿Dónde desarrollamos, dónde encontramos el amor de Dios? Es en su intimidad, es dependiendo 100%, es estando con Él todo el tiempo. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. No hay nada que tenga que ocupar el lugar de Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, el primer y gran mandamiento, lo que decíamos hoy, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y me gusta ahí Jesús lo muestra también expresado, ¿no? Qué importante que es la dependencia y qué importante que es poder estar a los pies de Dios. Dice, Jesús lo dejó expresado que esto, ¿no? de vivir pendiente, pendiente, ¿no? de Dios, dependiente de Dios, que dependamos todo el tiempo de Dios, lo dejó plasmado ahí en Lucas 10, 38 al 42, que es esa historia donde María, la hermana de Marta, dice que toma la mejor parte y se pone a los pies del maestro y solamente contempla su hermosura, contempla que Él está en ese lugar.
Jesús lo deja expresado como la mejor parte. Entonces vemos una vez más que eso es lo más importante, que estar a los pies de Dios, pasar tiempo con Dios, crecer en intimidad con Dios, es más importante que crecer en tu ministerio, mi ministerio, en nuestras obras. Estar a sus pies nos habla de total dependencia. Y es justo lo que habían dejado los de la iglesia de Éfeso. Ellos habían dejado, se habían independizado de Dios. Y número 4, para ir terminando, dice Jesús recompensa. Versículo 6 dice, ahí Jesús le está dando una recompensa, pero Él no le está hablando. ¿Recuerdan? Jesús dice, el que tiene oído oiga, para oír el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Y ahí le da, el que venciere, dice que le dará de comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y Dios, o sea, Jesús no le está hablando a un público que algunos tenían orejas y oídos para oír y otros no. Lo que Él está diciendo es que el que tenga el oído sensible a la voz del Espíritu, y esto va a ser a consecuencia de haber estado en intimidad una vez más, en intimidad con Dios, vencerá su carne, vencerá su humanidad, y no solo llevará adelante la obra del Señor con la motivación correcta, siendo efectivo, sino que también accederá a la recompensa de estar en la eternidad con el Padre. ¡Wow! ¡Wow! O sea, la obra es efectiva cuando nosotros tenemos la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? Amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús le afirma un montón de cosas, le dice que también como que comparte que ellos no retengan la disciplina de los nicolaitas y demás, pero le dice, has dejado tu primer amor. O sea, conozco tu arduo trabajo, sé que somos compatibles en un montón de cosas, pero no estás teniendo la motivación correcta. Te has independizado, has dejado el primer amor. Entonces, Jesús les dice una vez más, el que tiene oído, aquel que desarrolle un oído espiritual en la intimidad, una vez más lo cita a ir a la intimidad, aquel que desarrolle un oído espiritual va a poder oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia y va a poder recibir la fuerza y la valentía para vencer el pecado, para vencer cualquier situación que se dé. ¿Por qué? Porque vamos a estar llenos de ese amor que otorga la dependencia a Dios. Y va a volver todo al diseño original. Fíjate que eso es lo que le está diciendo Jesús. Te daré de comer del árbol de la vida. O sea, el árbol que está en medio del paraíso. El paraíso, lo citamos también, está hablando literalmente de Génesis 2.9, donde habla del árbol, ¿no? El árbol de la vida que está en medio del paraíso. O sea, el diseño original. O sea, si vencemos, vamos a volver todo al diseño original. Si tomamos la actitud correcta de volver al primer amor, de volvernos totalmente dependientes de Dios, nuestra recompensa, dice el Señor, va a ser habitar con Él por la eternidad, en esto que habla de te daré de comer del árbol de la vida. Hasta acá llegamos con la carta de Éfeso. La verdad que espero que el Señor te haya hablado como me habló a mí cuando pude escribir esto. Y la verdad que la próxima semana quiero estar charlando con ustedes con respecto a otra carta, ¿sí? Respecto a la carta de Esmirna. Quiero que compartamos juntos lo que Jesús le habla a la iglesia de Esmirna y qué nos habla a nosotros para este tiempo, ¿sí? Así que sin más, Dios lo bendiga, y como siempre le digo, compartan este video podcast, denle like, suscríbanse al canal, así podemos seguir haciendo correr la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios los bendiga.